El libro más vendido que Harry Potter. Hacia una economía moral de Andrés Manuel López Obrador. Hoy vamos a hablar de este libro que muchos han dicho que no vale la pena, otros han dicho que sí vale completamente la pena, y personas que ni siquiera lo han leído han dicho que sí vale la pena y otros han dicho que no vale la pena. Y yo tengo aquí una opinión. Para decir que algo no vale la pena o que sí vale la pena, primero tenemos que conocerlo. En el caso de este libro, primero tenemos que leerlo. Después de que lo leamos, entonces ya podemos decir vale o no vale la pena. Mientras tanto, no puedes hacerte juicios si ni siquiera conoces de lo que estás hablando. Pero ahora sí, vamos a comenzar a hablar de este libro. Y de igual forma vamos a aclarar algo. Muchos creen que López Obrador creó ese concepto de una economía moral, pero la realidad es que no. De hecho, se remonta desde hace mucho tiempo. El primero en utilizarlo fue Thomson, un británico marxista. Sí, escuchaste bien, un británico marxista. Pero ahora sí vamos a hablar del libro. El libro tiene 191 páginas, se compone de 3 capítulos. El número 1, la corrupción, el principal problema de México. El número 2, el fracaso económico del modelo neoliberal. El capítulo 3, las nuevas políticas para la transformación. Bueno, él comienza hablando sobre su perspectiva de cómo nació la corrupción en México. Incluso dice que el primer corrupto fue Hernán Cortés. No es broma, dice que fue Hernán Cortés el primer corrupto. Después comienza a hablar sobre el fracaso económico del modelo neoliberal, pero la realidad es que nunca ha habido neoliberalismo en México. Lo que sí ha habido mucho es el gandallismo por parte de los políticos, porque tengo que darle la razón en algo. El peor cáncer de México es la corrupción, la impunidad, los políticos que se sienten dioses, los políticos que sienten que son dueños del país. Pero aquí él y muchos de sus seguidores están confundiendo el neoliberalismo con la gandallez política. ¿Por qué? Porque el liberalismo habla de un libre mercado, que todos pueden comerciar con todos sin tantas trabas burocráticas, sin que existan monopolios económicos. ¿Qué pasaba anteriormente en el supuesto modelo neoliberal del que López Obrador habla? Los políticos le daban preferencia a sus amigos. Les ponían todas las cosas para que no tuvieran competencia, para que ellos fueran los únicos que podían proveer ciertos servicios, como en el caso de Telmex. Eso para nada es neoliberalismo, aunque estamos de acuerdo que la corrupción sí es el cáncer de México, sí es el cáncer de los países latinoamericanos. En eso estamos completamente de acuerdo y no lo puedo negar. Pero este libro no se debería de llamar hacia una economía moral, sino la historia del neoliberalismo o el odio hacia el neoliberalismo, algo así por el estilo, porque de economía la verdad es que trae muy poco. Trae alguno que otro dato que sí es real, también trae datos incorrectos, como por ejemplo la creación de empleos, que él dice que estaba súper bien, que estaba creando empleos a lo desgraciado, pero la realidad es que no. Incluso el 2019 fue el año donde se crearon menos empleos, según el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Comparado con el 2018, hubo una diferencia a la baja del 48%. Incluso el copetón de Enrique Peña Nieto creó más empleos que él el año pasado. Inevitablemente en este libro me encuentro con muchas cosas en las que sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, una democracia participativa. Creo que todos los ciudadanos deberíamos de participar políticamente, deberíamos de conocer de política. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que no se debe de hablar de política ni de religión? Pero precisamente esas dos cosas nos tienen sometidos. Es que a ellos les conviene que te mantengas ignorante. Les conviene que no sepas de lo que hablas. ¿Cuántos de nosotros conocemos la Constitución al pie de la letra? ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones? Y precisamente por no saber nada de eso, los políticos hacen lo que se les pega la gana.
Además de que, bueno, hacen lo que se les pega la gana, porque ponen las leyes a su favor. Y ese es otro punto en el que estoy de acuerdo. Anteriormente, los políticos eran dueños del país. Aún, hay que ser realistas, aún lo es. Porque no ha cumplido nada de lo que ha dicho. No le ha quitado el fuero a los políticos, tampoco él mismo se ha quitado el fuero. Y es por eso que pueden hacer lo que se les siga pegando la gana y nadie hace nada. No hace absolutamente nada. También habla de que ya no va a haber corrupción, pero no explica cómo. Y es que se supone que este libro lo hace porque muchos no acabábamos de entender, muchos le preguntábamos, ¿cómo va a acabar con la corrupción? Y nunca nos respondía. La solución para todo, según él, era corrupción y mafia del poder. Pero no nos ha explicado, ni en este libro nos explicó que se supone que este libro era para eso, pero no hizo nada de eso. Y les aseguro que ningún país en el mundo ha acabado con la corrupción. Y mucho menos con los personajes que se rodea. Por ejemplo, Manuel Bartlett. En este libro lo felicita, le agradece. Y es curioso porque en otro de sus libros, en 1995, lo acusa de corrupción y en este lo felicita. Como ya se cambió de bando, pues ya lo absolvió de todos sus pecados y ya se convirtió en un ser inmaculado. Entonces, este punto de cero corrupción es completamente ilógico y es completamente imposible con esas estrategias que supuestamente está aplicando. Además dice que nosotros tenemos la libertad de participar, de preguntar, de cuestionar. Pero la verdad es que no. Porque cuando alguien, por ejemplo, un periodista le pregunta, lo cuestiona, de inmediato lo descalifica diciéndole fifí, conservador, chayotero, e incluso los amenaza de una forma sutil, como el si se pasan ya saben qué pasa. Creo que él como presidente no debería de hacer ese tipo de cosas. Uno de sus puntos más controversiales son las becas, y sobre todo las becas para ninis. Y yo sé que a muchos les molesta cuando digo esto, pero es que es una buena beca, es una buena estrategia, independientemente de todos los problemas que tenga, que los tiene que solucionar, eso sí hay que aclararlo, tiene que solucionar esos problemas. Pero vamos a estudiar esa beca para ninis, vamos a hablar qué es esa beca para ninis. Se supone que hay un sector de jóvenes que no trabajan ni estudian, no hacen nada. Por eso se les llama ninis, ni estudian ni trabajan. Lo que pretende esta beca es que se capaciten para enseñarles un oficio y se puedan introducir al sector productivo. Se van a capacitar por un año. Durante ese año van a percibir una ayuda económica de 3,600 pesos. No lo veo para nada mal. Es la mejor forma de sacar al que no está produciendo y meterlo a producir. Está perfectamente bien. Que hay corrupción, eso ni negarlo. Muchas veces hemos visto noticias de becarios fantasmas. Pero es una buena idea, necesita pulirse muchísimo, claro que sí, aunque él no lo acepta, pero lo necesita hacer indiscutiblemente. Y uno de sus puntos que menos me agrada de este libro son los datos falsos. Ya mencioné el dato de la creación de empleos que es completamente falso. Y él toca un punto de la educación gratuita. Dice que para garantizar el acceso a la educación, sobre todo a la universidad, creó la Universidad Benito Juárez y presume 100, pero solo menciona 11 en Oaxaca, 10 en la Ciudad de México, 8 en Veracruz, 5 en Chiapas y 5 en Michoacán. O sea, 39. Las otras 61 universidades, ¿dónde están? Pues quién sabe. Son universidades fantasma. No puedes presumir datos que no puedes comprobar. Y menos en un libro de economía o supuesta economía. Además de otro punto, la salud. Habla de un sistema de salud corrompido por la corrupción, donde los hospitales privados y de lujo son mal vistos por él, cuando la realidad es que él los utilizaba también. Sigue vendiendo la idea de que es malo tener cosas privadas, como escuelas, como hospitales,
cuando él y su familia acuden a estos. Su hijo va a un colegio, recordemos que hace tiempo se fue al campamento más caro de México, su hijo. Él se atendió en el Médica Sur. Mario Delgado se atiende en hospitales privados. No está mal que tú tengas dinero para pagarte una educación o una salud privada. Y él dice que está mal, claro que no. Él mismo la ha utilizado, pero nos vende esa idea falsa. Además de que se supone que con el nuevo INSABI acabó con toda la corrupción cuando no es cierto. Incluso cuando se estrenó este libro, el INSABI todavía ni salía a la luz. Y ahí prometía que el INSABI iba a ser de lujo, y ya lo vimos, los primeros meses fue un completo fracaso. Promete la salud gratuita y no es gratuita. Medicamentos gratuitos, pero no son gratuitos. Es más, ni siquiera tendría presupuesto para eso. El INSABI tiene un presupuesto de 112,000 millones de pesos. No le alcanzaría para atender a 69 millones de mexicanos. Eso es imposible. A cada persona les toca como de a 1,600. No les puedes garantizar estudios, estancias y medicamentos gratuitos. Entonces les está mintiendo, son datos completamente falsos. Además de que vende la idea de que las cosas son gratuitas, cuando nada en esta vida es gratuito. Puedes tener la idea que son gratuitos, pero finalmente alguien paga por ellos. Y son todos y cada uno de los ciudadanos que pagan impuestos. El sector salud es uno de los peores fracasos que ha tenido su gobierno. Además de otro como la seguridad. Porque también nos habla en este libro sobre la guerra de Calderón contra el narcotráfico. Y dice que fue el mayor índice de letalidad desde la revolución. Pero se le olvida que su año, el 2019, fue el más violento de toda la historia. Incluso más violento que el de Enrique Peña Nieto, el de Fox y el de Calderón. Porque es cierto que su estrategia de Calderón fracasó, no acabó con el narcotráfico ni con el crimen organizado. Pero su estrategia de Andrés Manuel López Obrador tampoco es la más adecuada. Los números los vemos a la alza. La inseguridad está por los cielos. La percepción de corrupción, lo mismo. Entonces creo que hasta ahí y hasta el momento, hasta este momento que estoy grabando este video, es una completa mentira este punto de garantizar o cambiar los paradigmas de la seguridad, porque su estrategia es claro que está fracasando. Y aquí viene el punto que más me conflictúa, el que más incluso me molesta. Él habla de una república amorosa y fraterna. En este punto dice que tiene que cuidar a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Pero él no los tiene que cuidar, sino solamente garantizar la justicia. Porque para eso debería de estar el Estado. Para garantizar que se apliquen las leyes, para garantizar que exista justicia. No somos animalitos que no pensamos, no somos personas inútiles, aunque él nos quiera hacer creer que sí. En una de sus mañaneras dijo y nos comparó con animales que nos tiene que dar de comer en la boquita porque somos inútiles. Aunque hay unas personas que sí se quieren hacer inútiles gracias a este tipo de personas, que piensan que todo tiene que ser regalado, que piensan que el gobierno les tiene que proveer todo. El problema es cuando haya más inútiles que personas funcionales. Las personas funcionales van a decidir irse del país y dejar de mantener a esos inútiles. Las personas productivas son las que deberían de ser más apoyadas que las personas que no son productivas. Ese es un punto que me conflictúa pero muchísimo. Y otro, para todos los que dicen que Andrés Manuel López Obrador no le gusta el socialismo o el comunismo, en este libro cita una frase de Engels, sí, el que escribió el manifiesto comunista. No me crean a mí, está en la página 173. Y además de que aquí dice que uno de los graves errores del ser humano es la mancha negra del individualismo. Es decir, que si tú te preocupas por ti mismo, es terrible. No te deberías de preocupar por ti mismo. Te deberías de preocupar primero por los demás. Eso es imposible. Eso es ilógico. Y aquí pone como ejemplo a personas de Oaxaca que trabajan en obras públicas y en cargos de gobierno sin recibir sueldo.
Si las pone como ejemplo, ¿por qué él no se pone como ejemplo? ¿Por qué no dice, ¿saben qué? Yo ya no voy a recibir ningún centavo. Voy a trabajar de a gratis para todos ustedes. ¿Verdad que ya no? ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, el individualismo no está mal. Te tienes que preocupar por ti. No porque te preocupes por ti te van a tomar como un maldito desgraciado infeliz. Porque él se preocupa por ganar un sueldo digno para mantener lo mejor posible a su familia. ¿Por qué no sus hijos regalan sus recientes empresas al proletariado y ganan lo mismo que ellos? ¿Por qué no lo hacen? Por una sencilla razón, porque trabajan para ellos, son individualistas y también trabajan para su familia. Eso no los hace unos malos seres humanos. Decir que eres malo por pensar en ti es una idiotez. Y si no lo es, pues que ponga el ejemplo, que deje de percibir dinero de nosotros, que deje de cobrar por ser presidente, que no venda su libro, que lo regale o que todas sus ganancias las done. En ninguno de sus puestos que ha tenido como político ha rechazado a su sueldo. Y eso es individualismo, eso es preocuparte por ti, eso es vender tus capacidades para obtener un sueldo y así tener a tu familia bien y tenerte a ti mismo bien y cubrir todas tus necesidades alimenticias. Eso de individualismo, de tomarlo como mal, es claramente comunismo. Y hemos visto que el comunismo ha fracasado una, otra y otra vez. Así que, en conclusión, este libro no es de economía. Este libro tiene historia y uno que otro dato cierto, uno que otro dato falso y sobre todo no cumple el objetivo, que es explicarnos cómo nos va a llevar hacia una mejor economía. En conclusión, ¿vale la pena leer este libro? ¿Vale la pena gastarte 190 pesos me parece que costó? Depende. Para mí vale la pena porque reafirmé algunos pensamientos que tenía sobre sus ideas. Los reafirmé en este libro. Por ejemplo, en la página 173, cuando cita a Federico Engels. Así que para mí, pues sí, para mí sí vale la pena haberlo gastado. ¿Lo recomiendo? Probablemente no, porque es prácticamente lo que te sale a decir en todas y cada una de sus mañaneras. Así que, pues no hay nada nuevo, no es de economía y no ofrece una visión más amplia sobre sus políticas. Pero, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Ya leíste este libro? ¿Te atreverías a leerlo para ver si vale o no la pena? Recuerda darle like, suscribirte y compartirlo, además de seguirme en todas mis redes sociales.